Listo, listo. Bienvenidos a todos. La clase de materialismo dialéctico, ¿ok? Muchas gracias a todos por estar aquí. Muy buenas noches. Y bueno, esperando pues que esta sea una jornada productiva. Voy a hacer todo lo que está en mis posibilidades para que este tiempo sea muy productivo, tanto para ti como para mí, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio a esta interesante clase del materialismo dialéctico. Bueno, ok, en el lenguaje común decimos que las personas, digamos, son idealistas porque tienen grandes sueños, porque tienen grandes metas, porque tienen aspiraciones o porque son personas soñadoras, ¿no? Y entonces las llamamos idealistas. Yo soy un idealista, decimos, ¿no? Por otro lado, llamamos materialistas en el lenguaje común y corriente a las personas que su vida pues se centra en los lujos, se centra en los objetos materiales, en comprar mercancías suntuosas. Entonces, a ese tipo de personas en el lenguaje común les llamamos materialistas, ¿sí? Pero en la filosofía, esto tiene un significado completamente diferente. Vamos a ver qué es exactamente esto de idealismo y materialismo y por qué lo estamos tocando así, ¿ok? El uno y el otro y por qué no más cosas, sino esos dos. Vamos a explicarlo. Sucede que la filosofía tiene muchas corrientes, hay muchas escuelas. Si tú abres un libro de filosofía vas a encontrar pues un montón de escuelas, corrientes, el positivismo, empirismo y así, un montón de escuelas, ¿no? Todas esas escuelas las podemos agrupar en dos grandes grupos o categorías dentro de la filosofía, ¿no? Algunas corrientes van a ser idealistas y las otras van a ser materialistas. Básicamente esta es la gran división de la filosofía, en dos partes se divide, ¿sí? Esto no se explica mucho en las escuelas, en las universidades, porque no conviene, claro, explicar esto, ¿no? Cuando tú abres un libro de filosofía es muy confuso, es muy complicado, hay muchas teorías, ideas, pero al final vamos a dividirlas en estas dos grandes escuelas. Idealismo, por un lado, y materialismo, por otro lado. ¿Ok? ¿En qué consiste esto? Esto consiste en cómo nosotros vamos a resolver el problema fundamental de la filosofía, ¿no? ¿Cuál será ese problema fundamental de la filosofía? Yo sé que en filosofía hay muchas preguntas que responder, hay muchas cuestiones, podemos hablar sobre la ética, la sociedad, sobre el concepto de la libertad y muchas cosas más, pero hay un problema fundamental de la filosofía que se eleva sobre todos los demás problemas, ¿ok? Y depende de cómo respondamos al problema fundamental de la filosofía, nosotros seremos idealistas o seremos materialistas, ¿ok? Dependiendo de nuestra respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué fue primero, el espíritu o la materia? O dicho de otra forma, ¿qué fue primero, el ser o el pensamiento? El ser sería la materia y el pensamiento sería el espíritu, ¿ok? ¿Qué fue primero? ¿Ok? ¿La conciencia o la realidad material? ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a responder a esta pregunta? ¿Qué fue primero? Podríamos preguntar también, ¿qué fue primero? ¿Fue primero Dios o fue primero el hombre? A ver, dime en el chat tu opinión personal. ¿Qué fue primero, Dios o el hombre? ¿O la materia o el espíritu? Ahí me ponen materia. Perfecto, Michael. Excelente. Bueno, dependiendo de cómo respondamos, pues vamos a ser idealistas o vamos a ser materialistas. No hay ningún problema con que tú creas en Dios. Este es un espacio democrático. Aquí yo no te voy a criticar que tú crees en Dios. No, para nada. Simplemente estamos enseñando esto, nada más. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver esto, ¿no? Los materialistas van a decir que primero fue la materia y los idealistas van a decir que lo primero fue el espíritu. ¿Está bien? Entonces ahí dice
Los idealistas dicen que primero fue el espíritu y los materialistas van a decir que primero fue la materia. Vamos a pensar en la idea de Dios. ¿Será que Dios creó al hombre o será que el hombre creó a Dios? ¿Cómo así, profe? Puede ser que Dios sea una idea del hombre. Puede ser que Dios no es que haya creado el mundo, sino que el mundo, la materia organizada, creó al hombre y el hombre creó la idea de Dios, en cuyo caso seremos materialistas. Pero si tú piensas que no hay realidad material, que no podemos, digamos, estudiar esa realidad objetiva que está fuera de nuestra conciencia y que todo el mundo es una ilusión, son ideas, entonces vamos a ser idealistas. ¿Está bien? Son dos posiciones que se oponen una a la otra. ¿Está bien? Por un lado, el materialismo nos va a decir que existe una realidad objetiva fuera de nuestra conciencia, fuera de nuestro pensamiento, existe una realidad objetiva a la cual nos podemos aproximar con la ciencia. Podemos ir aprendiendo esa realidad, podemos ir descubriendo cuál es la verdad detrás de esa realidad, podemos ir aprendiendo las propiedades de los objetos, podemos medirlos, podemos establecer leyes. Entonces, no depende de nuestra conciencia esa realidad material que ya existe. Si nosotros morimos, esa realidad sigue existiendo. ¿Ok? En cambio, los idealistas van a decir de que en realidad no hay realidad objetiva, ¿ok? Ya que la realidad es subjetiva, creada por nuestra mente. Quiere decir, si nosotros pues estudiamos algún objeto desde el punto de vista idealista, vamos a decir que pues las propiedades de ese objeto son simplemente aspectos subjetivos creados por nuestra mente, ¿no? El tamaño, el color, el olor, la dureza, son ideas, ¿ok? No es que exista objetivamente, sino que son ideas y cada persona tiene una apreciación subjetiva de la realidad. Entonces, en ese caso, seremos idealistas, ¿no? Vamos a pasar a decir que la realidad no es objetiva, sino es subjetiva, que todo es una ilusión en realidad, que todo es una idea creada por nuestra mente y que lo que existe en realidad es nuestro espíritu, ¿ok? Y el espíritu llevado, digamos, al extremo sería el gran espíritu que le vamos a llamar Dios. Entonces vamos a deducir que Dios realmente es el creador de todo lo que existe a través de nuestro espíritu, ¿ok? Es Dios quien está por encima, ¿sí? El materialismo va a decir que la materia es la que crea el espíritu. ¿Cómo así va a justificar el materialismo que la materia crea al espíritu? Lo va a justificar de la siguiente manera. Los materialistas van a decir de que, por ejemplo, el cerebro, que es una realidad material, gracias al cerebro es que nosotros podemos pensar, podemos, digamos, crear las ideas, incluso la idea de Dios, a través de una entidad material objetiva llamada el cerebro. Entonces, es la materia la que crea el espíritu, ¿sí? En cambio, el idealista va a pasar a decir de que no, que es el espíritu, o sea, Dios, quien ha creado todo lo que vemos, la materia. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos explicar cómo han emergido tantas realidades objetivas y si nosotros vamos al pasado, antes de la Tierra, al principio del universo, es absurdo decir que de la nada pues apareció la materia. Entonces tienen argumentos también los idealistas, tienen sus argumentos. Además, ellos dicen que la apreciación es subjetiva, o sea, todo es percepción. Cuando nosotros vemos al sol, unos pueden decir, bueno, el sol es blanco, otros dirán el sol es amarillo, otros dirán el sol es rojo y nunca nos ponemos de acuerdo, es porque cada uno tiene una percepción. Entonces, si cada uno tiene una percepción,
todo es subjetivo, depende del observador, por lo tanto, la realidad está compuesta de ideas, ¿ok? Y la idea absoluta, el espíritu absoluto sería Dios. Entonces, todo se explica mediante esos conceptos en el idealismo, ¿ok? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, el sol. Si yo soy un idealista, diré pues que el sol es una idea creada por nuestro espíritu, por nuestra mente, que realmente no es una realidad objetiva, que no podemos aprender del sol, o sea, digamos, estudiarlo y analizar, digamos, sus propiedades, porque esas propiedades son al final subjetivas y dependen de cada observador. Entonces no hay realidad, ¿ok? Pero si somos materialistas, vamos a decir que el sol es una realidad externa, objetiva, y no depende de nuestra conciencia, no depende de nuestras ideas, que eso existe fuera de nosotros. Entonces, un idealista dirá pues que no, que esa realidad no existe, es una ilusión, es una idea, ¿ok? Es una idea. Pero el materialista siempre tiene la actitud de, a través de la ciencia, comprobar la realidad objetiva. Como podemos nosotros usar la ciencia para poder medir la radiación solar, podemos aprender de ese objeto. En cambio, los idealistas dicen que no es posible en realidad estudiar a los objetos. No vale la pena en realidad porque todo es subjetivo. Pero el materialista apoyado con la ciencia y la razón sabe que es una realidad externa porque puede estudiar sus características, sus propiedades. Por ejemplo, se ha descubierto los componentes químicos del Sol, ¿ok? A través de la ciencia. Entonces, la ciencia nos va acercando a la verdad. Y eso es el materialismo. Se apoya mucho en la ciencia para conocer la realidad, ¿ok? Material. ¿De dónde nace el idealismo? Vamos a ver de dónde viene, por qué se generó y de dónde parte, ¿no? Bueno, sucede que el hombre en el principio, digamos, en la comunidad primitiva, el hombre era ignorante de sí mismo y de la naturaleza, del medio que lo rodeaba. Tenía sueños y se asustaba con sus propios sueños y se asustaba con la naturaleza, veía un rayo, el fuego y se asustaba. Entonces él, en su ignorancia, pues le daba formas de dioses a la naturaleza, al fuego, al sol, ¿no? Y en sus sueños, se asustaba también. Entonces él no tenía otra forma de explicar su ignorancia a través de crear dioses externos a él o generar la idea de espíritu, crear la idea de un espíritu que habita en el cuerpo material y que cuando te mueres, ese espíritu como que sale. Y es por eso que le rendimos culto a los dioses. En la comunidad primitiva era muy común esto de la creación de los dioses, de la creación de mitología y todo esto, ¿no? Para poder explicar el mundo, porque como la ciencia no estaba avanzada, entonces el hombre era totalmente ignorante de su medio y de sí mismo también, ¿ok? Por eso de ahí nacen las ideas del idealismo, ¿ok? A partir de ahí. Bueno, acá dice, el hombre trataba de explicar su mundo a través de dioses o el concepto de espíritu que habita su cuerpo, ¿no? Todo esto debido al nulo desarrollo de la ciencia. Mientras el hombre va descubriendo cómo funciona la naturaleza, por ejemplo, si puede consumir una fruta o quizás otra fruta no la puede consumir, a través de la práctica social va buscando la verdad, ¿sí? Va descubriendo que a través de la ciencia se puede acercar a la verdad y puede ser amo y señor de la naturaleza, ¿sí? Pero sin ciencia, ¿ok? El hombre pues está preso de todas las ideas místicas y mitológicas y piensa que la realidad pues está compuesta pues por dioses y todo esto, ¿no? ¿Ok? En el proceso de la historia, el idealismo ha podido existir al lado de la religión porque ha nacido y procede de ella. Engels dice que la religión nace de las concepciones ilimitadas del hombre, ¿no? También el idealismo es una forma refinada de la religión. Bueno, ¿quién es el padre
del idealismo en este caso? Bueno, sucede que esta concepción idealista pues se ha formado pues a lo largo de toda la historia, básicamente debido a que el hombre no tiene forma de explicar la realidad material y apela al concepto de Dios para poder explicarlo, ¿no? Entonces, llevado al extremo, digamos, el padre de esta forma de pensar o este método sería Berkeley, que partía de la presuposición de que lo esencial es analizarlo todo desde el punto de vista de las ideas, de lo inmaterial. Y al final, él llegaba pues al concepto de Dios, ¿sí? Ahora, ¿de dónde nace el materialismo? ¿De dónde nace esta concepción? Recuerden que siempre el idealismo está opuesto al materialismo. Mientras el hombre va entendiendo mejor su medio, va entendiéndose mejor a sí mismo y a través de la ciencia va experimentando y a través de la práctica social va descubriendo que el mundo realmente tiene una lógica, tiene una explicación, que no todos son dioses, almas, espíritus, sino que se puede llegar a entender el mundo, ¿ok? A través de la ciencia. Entonces siempre el materialismo, ¿ok? Va a nacer por la idea de que uno puede llegar a comprender la realidad que es externa a uno. No es que haya una realidad como una idea, sino que la realidad es objetiva, existe y podemos descubrirla a través de la ciencia. Entonces, uno de los primeros, pues, digamos, plantear este enfoque fue Heráclito, que tuvo una frase que decía lo siguiente, ¿no? Nadie puede bañarse dos veces en un mismo río. Entonces, él, a su modo, pues, digamos, empezó a tener una concepción materialista del mundo, alejado, pues, de la idea de espíritus, dioses y todo eso, ¿ok? Entonces, muy interesante cómo desde Grecia empieza esta curiosidad y justamente, ya que en Grecia no estaba tan avanzada la ciencia todavía, entonces era obvio que las concepciones materialistas no iban a poder llegar muy lejos, porque la ciencia no estaba todavía muy avanzada, ¿ok? Por eso, digamos que se tomó esa idea de que existe una realidad material, que podemos llegar a la verdad a través de la ciencia y después se fue abandonando esa idea, ¿no? Hasta que llegó el siglo XVII, ¿ok? 16, 17, 18, en donde se va a desarrollar el materialismo por los grandes avances científicos, ¿no? Siempre va de la mano el materialismo con la ciencia. Si avanza la ciencia, avanza el materialismo, ¿ok? Recuerden ustedes que en la sociedad feudal, pues hubo una época de oscurantismo, ¿no? Estaba la escolástica con la idea de la religión y los dioses, y se enseñaba mucho a Aristóteles y Tomás de Aquino, pero no pudo avanzar en esa época de la Edad Media el materialismo porque hubo una época de oscurantismo científico, ¿sí? Incluso se penaba a las personas que trataban de dar una visión materialista del mundo. Mira, Galileo, por ejemplo, fue condenado a muerte, ¿no? Justamente por oponerse a las ideas de Aristóteles, ¿ok? Entonces, esta forma del materialismo mecanicista fue condicionada por el hecho de que en aquel entonces solo la mecánica y las matemáticas de entre todas las ciencias habían alcanzado ya un nivel de desarrollo alto. Entonces, en esas épocas, pues solamente la mecánica newtoniana y las matemáticas habían alcanzado un desarrollo. En cambio, las otras ciencias como la química, la biología, pues no estaban todavía muy desarrolladas en esa época, ¿sí? Entonces, muchos filósofos basaban sus ideas en la mecánica newtoniana, que básicamente son las ideas de Newton, las tres leyes de Newton, ¿ok? Entonces, muchas disciplinas bebieron de la mecánica newtoniana y se imaginaban el mundo como una máquina, un sistema de resortes, un sistema de poleas, tuercas, y así funcionaba el universo. Incluso el hombre también era concebido como una máquina, ¿ok? Con tuercas, poleas, fuerzas externas y todo eso, pero no había el concepto de cambio, de transformación, solo de desplazamiento mecánico. Entonces era un materialismo, sí,
pero mecanicista, o sea, que no analizaba las transformaciones internas de los objetos, los cambios cualitativos, solamente los cambios cuantitativos de desplazamiento, y así concebía el mundo, de forma mecánica y de forma aislada también. Un objeto en estudio pues era aislado. Por ejemplo, en la botánica pues se clasificaba las flores, mira, estas flores de tipo A, tipo B, tipo C, pero no hay ninguna relación entre esas especies. Entonces, así era el materialismo mecanicista, ¿sí? Bueno, Descartes también es considerado como el iniciador de la filosofía racionalista moderna por su planteamiento y resolución del problema de hallar un fundamento del conocimiento que garantice su certeza, ¿sí? Entonces, él dio el punto de ruptura definitivo con la escolástica, ¿no? Que era el tiempo del oscurantismo, el apogeo de la religión, y obviamente todo lo científico, pues ahí era prohibido y te podían condenar a muerte también, ¿no? Entonces, Descartes hace una ruptura, pero todavía el materialismo no logra un desarrollo, digamos, tan avanzado, pero sí logra desprenderse del pasado. Entonces, Descartes concebía a los animales y a los seres humanos como una máquina, porque Newton explicaba lo siguiente: si tú conoces la masa, la posición y la velocidad de todos los cuerpos celestes, teóricamente puedes predecir el destino del universo, su pasado, su presente y su futuro. Entonces, la mecánica newtoniana estaba explicando grandes cosas como el movimiento de los astros, los planetas, las galaxias. Todos los científicos decían, pero qué ciencia tan avanzada y predice tanto. La mecánica entonces debe ser una ciencia superior que se tiene que aplicar a las otras ciencias también. Incluso podemos concebir que el hombre es como una máquina, pues que tiene resortes y poleas y así funciona como un sistema, ¿ok? Pero totalmente aislado y simplemente como simples movimientos mecánicos de traslación, y de esa forma se concebía el materialismo mecanicista, ¿no? Incluso en la economía se desarrolla la ciencia económica también, y en su afán de poder, digamos, cuantificar al hombre, los economistas, basados en la filosofía positivista, pasan a establecer la ecuación del hombre, que es esa que estás viendo ahí, ¿no? La ecuación del Homo economicus, ¿no? Bajo los siguientes supuestos: que el hombre es un maximizador de la utilidad, dicen, ¿no? El hombre hace elecciones de forma racional y el hombre actúa de forma egoísta, siempre está calculando. Entonces, como funcionó bien la mecánica newtoniana y se desarrolló la filosofía positivista, que está entre el materialismo y el idealismo, entre esas dos, los economistas dijeron, bueno, se puede calcular al hombre también, el hombre como una máquina, y esa es la ecuación matemática del hombre. Pero ustedes saben que el hombre realmente no es racional en sus elecciones, ¿no? Prácticamente el neuromarketing, que yo lo estudio, ha pasado a comprobar que esta suposición es falsa, ¿no? Y mucha gente que estudia economía no sabe de dónde vienen los principios filosóficos de su ciencia, desconocen eso, viene del positivismo que trata de aplicar la mecánica, ¿ok? A todas las ciencias, a todos los objetos de estudio. Obviamente, pues si tu ciencia se basa en una falacia, pues hay que corregirla a futuro, ¿no? Justamente desprendiéndonos del mecanicismo newtoniano. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, el siglo XVIII también da grandes descubrimientos científicos, ¿no? En el mundo. Por ejemplo, se descubre la célula, se descubre la ley de transformación de la energía, sale la teoría de la evolución de Charles Darwin, que nos enseña que las especies tienen una historia, que no son entes aislados, como dicen los metafísicos, ¿no? Entes aislados y sin relación y sin historias, y el principio de identidad, ¿no? Que un ser es igual a un ser, sino que cada ser tiene una historia, un nacimiento, un crecimiento y muerte, ¿ok? Y así se desarrolla el mundo, a través del movimiento. Luego viene el aislamiento del oxígeno por Lavoisier, la invención de la máquina de vapor, el desarrollo más avanzado todavía de la mecánica newtoniana por Lagrange y Hamilton, ¿está bien? Entonces, todos estos avances científicos pues van a hacer desarrollar
al materialismo. Recuerden que el materialismo se desarrolla de la mano con la ciencia, van así con la ciencia, está junto a la ciencia, ¿está bien? Entonces, mientras más descubrimientos científicos se hagan, el materialismo va a progresar aún más porque depende y bebe de la ciencia, ¿está bien? Se opone en ese sentido al idealismo, que todo lo considera como objetos aislados, sin relación, absolutos. Entonces ahí dice, los materialistas del siglo XVIII, para ellos el hombre era, para lo que Descartes, el animal, una máquina, ¿no? Luego en el siglo XIX, por el avance tremendo de todas las ciencias en un corto espacio de tiempo relativamente, con numerosos y grandes descubrimientos, pues el materialismo se convierte en materialismo dialéctico de la mano de Marx y Engels. Ellos, en su tiempo de ellos, pues, estudiaron todos los avances científicos de su época, todos esos avances científicos, y así ellos pudieron postular el materialismo dialéctico, ¿sí? Gracias al avance de las ciencias. Y ahora, en el siglo XX, ustedes saben que se desarrolló la mecánica cuántica también, después de Marx y Engels, esto, ¿no? La teoría de la relatividad de Einstein, descubrimiento de la energía nuclear, la invención de los cohetes, la conquista del espacio, el desarrollo de la genética, el ADN, la medicina, y todo eso también va a contribuir al desarrollo del materialismo, ¿sí? Está bien, porque siempre avanza con la ciencia luchando contra la ignorancia. Nos permite el materialismo conocer la realidad tal como es y asume que la realidad, ¿okay?, es objetiva, y realmente si nosotros en la práctica, en la experiencia, comprobamos realmente que la realidad es objetiva, ¿no? Por ejemplo, si nosotros compramos una torta, entonces si somos idealistas diremos que esa torta es una idea, es una percepción que está en nuestra mente, que no existe realmente. Pero nosotros vamos a comprobar en la práctica que si nos comemos la torta, vamos a sentirnos llenos. Por lo tanto, es una realidad objetiva que existe. Bueno, vamos a ver las limitaciones de la mecánica newtoniana. Por ejemplo, se trató de aplicar este modelo newtoniano al átomo para explicar cómo funcionan los átomos, ¿no? Entonces ahí nació el modelo de Bohr, pero se ha demostrado que el modelo de Bohr no es exacto, no es correcto realmente, ¿no? También se ha aplicado la mecánica newtoniana. Bueno, ha tenido mucho éxito y de hecho todavía funciona, nos ha permitido llevar sondas hasta Marte, ¿ok? Pero en el tema de altas velocidades y altas concentraciones de gravedad, parece que la mecánica newtoniana no funciona. Justamente lo vemos en la órbita de Mercurio, ¿no? Que no sigue una trayectoria elíptica como predice la teoría, sino que sigue una trayectoria como lo ves en la pantalla, ¿no? Entonces, la mecánica newtoniana fue ya superada o complementada o desarrollada justamente gracias a los aportes de la teoría general de la relatividad y por otro lado también la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, para nuestra realidad del día a día, pues vale las leyes de Newton, pero para espacios microscópicos va a funcionar la mecánica cuántica, y para explicar las cosas del universo en altas velocidades y gravedades extremas, va a pasar a explicar la relatividad general. Y justamente también en la relatividad general, si ustedes recordarán que Newton concibe el espacio como una entidad separada del tiempo, ¿no? Espacio por un lado, el espacio es inmutable, el tiempo también por otro lado es inmutable y no hay ninguna relación. En cambio, Einstein, sin saberlo, y Einstein de hecho fue, digamos, un materialista en el laboratorio y un idealista fuera del laboratorio, ¿no? Pero él, sin darse cuenta, va a descubrir que hay una relación entre el espacio y el tiempo, ¿no? Que el espacio y el tiempo, si unidos en una síntesis, van a dar el espacio-tiempo, ¿ok? El espacio, digamos, sería una tesis, el tiempo una antítesis, y la síntesis sería el concepto de espacio-tiempo. Y el espacio no es absoluto, es dinámico, se deforma, se curva, y prácticamente la ciencia va a pasar a comprobar más y más el materialismo dialéctico. Entonces, ¿qué escuela
vas a seguir el idealismo o el materialismo. Si tú dices materialismo, te vas a quedar solo también en esta sociedad, porque también vamos a ser sinceros que la ideología dominante en estos momentos es el idealismo, que más bien se esconde al materialismo, se lo tergiversa, se le da poca importancia en los libros, se le pone en un margen, simplemente te pueden hacer una descripción de los autores brevemente, pero no lo relacionan mucho, o sea, lo conciben como algo pues aislado y que no tiene relación con la vida común y corriente, y así se lo enseña. Perfecto. Ahí dice también, el materialismo es una lucha constante contra la ignorancia del hombre y aquel es cada vez más amo y señor de la naturaleza y sus fuerzas. Perfecto. Entonces, vamos a resumir que para los materialistas hay una realidad objetiva afuera, independiente de nuestra conciencia. Y para los idealistas, toda la realidad es subjetiva, todos son ideas, todo es una ilusión, y al final todo depende de Dios. Pero los materialistas van a decir que no, que el concepto de Dios inclusive fue creado, digamos, por las concepciones del hombre, es una idea del hombre, ¿no? De hecho, se sabe por la ciencia que el hombre no siempre existió, ¿ok? Hubo un momento en la Tierra donde no habitaba ningún ser vivo. Incluso la Tierra no existía antes, ¿sabías, no? Entonces, todas las cosas tenemos que estudiarlas como una historia. Tiene una historia las cosas, ¿no? No son aisladas, no son estáticas, sino que tenemos que analizar la historia que hay detrás de los objetos, desde el principio, el nacimiento, crecimiento y muerte. Todas las cosas en la realidad del universo tienen este proceso de movimiento. Perfecto. Vamos a aplicar ahora la fórmula del materialismo. A ver, ¿cuál es la fórmula del materialismo? Vamos a decir que el ser produce el pensamiento. El ser entendido como la materia, ¿no? Produce las ideas, o sea, el ser produce el pensamiento. Dicho de otro modo, primero fue la materia, el cerebro del hombre, y después fue la conciencia. Así piensan los materialistas. Primero fue la materia, el cerebro, y el cerebro es el que crea pues el pensamiento. Y a través de la ciencia podemos entender el cerebro. Quizás no lo entendamos mucho, pero mientras vamos experimentando, mientras vamos aceptando que hay una realidad objetiva, material, mientras vamos experimentando con la ciencia, nos vamos aproximando cada vez a la verdad, ¿ok? Cada vez estamos más cerca de la verdad, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a plantear algunas formas de presentar el problema fundamental de la filosofía. ¿Cuál era el problema fundamental de la filosofía? ¿Qué es lo primero? ¿La materia o el espíritu, no? Depende de cómo contestes tú, vas a ser materialista o vas a ser idealista, ¿sí? Bueno, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es lo primero para ustedes? ¿El ser o el pensamiento? Díganme en el chat, ¿qué es lo primero? ¿El ser o el pensamiento? A ver, el ser entendido como materia y el pensamiento como idea. El ser, ok, correcto, dicen el ser, listo, listo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero entonces? Si fuéramos materialistas y quisiéramos analizar la sociedad, sabemos que en toda sociedad hay una vida política y hay una vida económica. Mi pregunta es lo siguiente, ¿qué fue primero, la vida política o la vida económica? Díganme en el chat, ¿qué fue primero, vida política o vida económica si contestamos como materialistas? A ver, me dicen por ahí política, ahí me dicen económica, otros me dicen política, otros me dicen económica. Uy, hay un debate acá, hay un debate. Ok, si somos materialistas, vamos a asociar a la vida económica con la materia y a la vida política vamos a asociarlo con las ideas, porque la política pues son ideas, es cultura, ideas, ideología. Entonces, si aplicamos la fórmula del materialismo, que es, ahí está, el ser produce el pensamiento, entonces vamos a decir que el ser va a ser la vida económica y que el pensamiento va a ser igual a la vida política. Entonces, la vida económica produce la vida política, aplicando la fórmula del
materialismo, ¿no? O sea, primero es la materia, después es la conciencia, las ideas, la cultura, lo jurídico y todo eso. Pero primero es la materia, la economía, ¿ok? Primero es eso. Bueno, ¿qué es lo primero? ¿La voluntad o el poder? Dígame en el chat, ¿la voluntad o el poder? Bueno, eso sí está complicado, ¿no? Hasta para mí. A ver, ¿quién es filósofo acá? Para que nos ayude. Ok, el poder dicen, claro, claro, el poder, porque nosotros vamos a asociar a la materia con el poder y a la idea con la voluntad. Entonces, primero es la materia, después es la idea. Entonces, primero es el poder, después la voluntad. Pregunta, ¿qué es primero, Dios o el hombre? Si vamos a contestar como materialistas, ¿qué es primero, Dios o el hombre? El hombre, el hombre, el hombre, dicen. Perfecto, sí, porque el hombre sería como la materia y Dios sería como el espíritu. Y como primero es la materia, entonces primero es el hombre, después es Dios o el espíritu, aplicando la fórmula del materialismo, ¿no? La siguiente pregunta, ¿qué es lo primero, la base económica o la ideología? A ver, ¿qué es lo primero, la base económica o la ideología? A ver, en el chat, la base económica, la ideología, dice Brian, ok, interesante. La base económica, bueno, si somos realmente materialistas, vamos a responder que es la base económica, ¿no? O el modo de producción, también le podemos llamar. ¿Qué es lo primero? ¿El cerebro o la conciencia? ¿Qué fue primero? ¿El cerebro o la conciencia? A ver, díganme en el chat. El cerebro, porque el cerebro sería como la materia y la conciencia sería como el espíritu. Entonces, aplicando la fórmula del materialismo, que primero es la materia, después es el espíritu, diremos que primero fue el cerebro humano que se desarrolló como un alto grado de organización de la materia y ese cerebro es el que genera las ideas, el pensamiento, incluso la idea de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo primero? El espacio o la materia. Bueno, esto está complicado, ¿no? Esto está, se puede responder de varias maneras. El espacio o la materia. A ver, para que haya materia, tiene que haber un espacio, ¿no? Entonces, por lo tanto, concluimos que primero tiene que ser el espacio, ¿no? Para que pueda haber materia, porque la materia no puede existir fuera del espacio y el tiempo. Si nosotros pensáramos que la materia puede existir fuera del tiempo, tendríamos que admitir que Dios, como está fuera del espacio y el tiempo, Dios puede existir. Entonces seríamos idealistas. Entonces, si fuéramos materialistas, diríamos que no existe materia fuera del espacio y el tiempo, la materia tiene que estar en el espacio. ¿Ok? Entonces, creo que tendríamos que decir que el espacio es primero. Entonces, ven ustedes cómo esta forma de pensar, esta filosofía inclusive nos puede dar respuestas complejas para la física. Entonces, hay muchos físicos que no conocen el materialismo dialéctico y sería extraordinario que lo conozcan porque podría avanzar bastante la física en la unificación de los dos grandes campos, ¿no? De la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Lamentablemente, muchos físicos, digamos, no saben esto, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un análisis materialista de la sociedad inca, ¿no? Yo sé que hay muchos historiadores que empiezan a analizar a los antiguos peruanos por su cultura, por su cerámica, por sus dioses. Dicen, no, que los incas, que los dioses, que el dios Inti, y que por acá está la Pachamama, y que por otro lado tenían ciertas culturas, ciertas ideas, y bueno, por ahí empiezan. Pero si nosotros fuéramos materialistas, ¿de dónde tendríamos que empezar a analizar a la sociedad inca? Tendríamos que empezar de su vida económica, o sea, de la materia, para después estudiar el espíritu, o sea, la cultura, las instituciones y todo eso que se basa en la base económica. ¿Ok? La cultura, las instituciones, la ideología, las ideas, se le llama la superestructura, y a la base económica le vamos a llamar modo de producción. Entonces, ¿por qué los incas, digamos, valoraban tanto a la tierra y pensaban que eran como un dios y le ponían el dios sol también? ¿Por qué? Porque los incas, sus medios de subsistencia los obtenían de la tierra. Era una sociedad agrícola. Por eso amaban tanto a sus dioses, a la tierra, a la Pachamama, porque eso les permitía vivir. ¿Cómo van a destruir a su medio de vida que es la tierra? ¿Ok?
Entonces, como era una sociedad agrícola, podemos entender por qué valoraban tanto a la tierra y decían que era un dios, la Pachamama, y podemos entender por qué veneraban al sol, porque les ayudaba a conseguir sus medios de subsistencia. Entonces, a través de un análisis materialista podemos entender de verdad cómo funciona una sociedad, primero analizando sus modos de vida, sus medios de producción, para después entender toda la superestructura que es la cultura, las formas artísticas y todo eso. Entonces, ese es el método científico para poder estudiar a las sociedades realmente. Dice Engels aquí, así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. Mira cómo Engels compara el descubrimiento de Darwin con los descubrimientos de Marx, ¿no? Ahí dice, ¿no? Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana, el hecho tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión. Qué verdad tan simple y concreta. O sea, qué verdad tan simple y concreta. Las sociedades primero tienen que resolver sus problemas más urgentes, comida, vestimenta, para después poder hacer política, poder crear cultura, el arte. Entonces, para el análisis de cualquier sociedad, desde el punto de vista materialista, tenemos que empezar por la base económica, por los modos de vida que tenían las personas, de dónde obtenían sus medios de subsistencia, alimentación, vestimenta, vivienda, cómo produce una sociedad. De ahí tenemos que empezar a analizar para entender toda la superestructura luego, ¿ok? Perfecto. Bueno, vamos a ver algunas manifestaciones del idealismo en la sociedad moderna, porque parece ser que son cosas antiguas, que son cosas viejas, pero a la clase dirigente no le conviene que la gente sepa el materialismo, ¿no? A la burguesía no le conviene que el pueblo tenga ciencia, no le conviene. Le conviene promover el idealismo, la religión, el relativismo, el individualismo. Le conviene para que el pueblo se aleje de la ciencia, ¿ok? Si los antiguos peruanos de la nada pudieron construir todo un sofisticado imperio con ingeniería y todo, entonces no me imagino lo que haría el pueblo peruano, ¿no? Con toda esa creatividad y capacidad, pero esas fuerzas productivas están, digamos, encarceladas en el modo de producción actual, ¿ok? Vamos a ver algunas manifestaciones del idealismo en la sociedad moderna. Por ejemplo, tenemos el solipsismo. ¿Qué cosa es el solipsismo? Es la cultura del selfie. No te estoy diciendo que no te tomes selfies, yo soy el campeón de los selfies, ¿ok? Yo me tomo selfies, subo a Instagram fotos y todo eso, porque mi trabajo es en el mundo de todo lo que es el marketing digital, el emprendimiento digital. Entonces, pero digamos, la cultura selfie concentra todo lo que significa esta sociedad actual. Individualismo, digamos, extremo, yo soy el centro del universo, el resto no importa, no me interesa lo que pase en otro lado del mundo, no importa que hayan guerras, que la gente muera, no importa que los niños trabajen, no importa que haya desigualdades, no importa que los migrantes estén muriendo en la frontera en Estados Unidos, no me importa nada, porque el centro del universo soy yo y yo. Y toda la ideología promueve eso, el individuo atomizado, ¿ok? Que va a votar como un individuo atomizado justamente, ¿no? Sin relación con otros, metafísico, ¿ok? Entonces, eso es la cultura del selfie. También otra manifestación del idealismo en la sociedad moderna sería el relativismo, ¿no? ¿Qué dice el relativismo? Que no se puede llegar a conocer la verdad porque esta verdad es subjetiva y depende de cada persona. O sea, todos tienen su propia verdad. O sea, chicos, no hay verdad que estudiar porque la verdad es subjetiva, la verdad es una idea. No podemos llegar a la verdad, ni con la ciencia podemos. ¿Ok? Entonces, cada uno pues tiene su punto de vista, tiene su idea. Entonces, si llega una persona y me dice, Jorge, para mí
la mesa que está ahí es una vaca para mí, ¿no? Esa mesa es una vaca para mí, pero no es una vaca, es una mesa, mírala. No, no, para mí es una vaca y para otros un caballo, ¿no? Es un caballo. Entonces cada uno tiene su idea de la verdad, pero yo le digo que es una mesa. Jorge, no seas totalitario, tú promueves un pensamiento totalitario que busca una verdad, pero es la verdad, o sea, es una mesa. No, no, que para mí es una vaca, pues, una vaca. Democracia, Jorge, ¿no? Cada uno tiene su forma de pensar, sus ideas. La verdad, señores, es que la verdad se puede aprender, se puede capturar esa verdad, nos podemos aproximar a la verdad y solo hay una verdad para cada fenómeno y nos podemos aproximar a ella a través de la ciencia. Quizás no al principio de forma perfecta, de forma exacta, pero cada vez que vamos avanzando en la ciencia, podemos aproximarnos a la verdad. No es que existan múltiples verdades, que cada uno tiene una idea subjetiva del mundo y que el mundo es una cosa, es una idea subjetiva que depende de cada persona. No, eso es lo que promueve el relativismo, que no se puede llegar a conocer nada porque todos tienen sus propias ideas. Pero las personas que son relativistas, o sea, el 90% actualmente de todas las personas realmente, las personas que son relativistas caen en un problema que tarde o temprano se chocan con la realidad, o sea, con la ciencia. Por ejemplo, un relativista no podría dejar jugar fútbol a su hijo, ¿ok? En la pista donde pasan muchos carros, porque conscientemente sabe que hay una realidad objetiva, que son los carros que están pasando y que no son ideas, es una realidad. Y por más que crea en el pensamiento mágico, en la ley de atracción, que yo desde mi casa voy a hacer que mi hijo no se accidente porque las ideas, no, se vuelve materialista y sale corriendo, hijito, no juegues en la pista porque te puede atropellar un carro. ¿Cómo sabe eso? Por la práctica social, porque sabe por la ciencia, por las estadísticas, que es muy probable que puede ocurrir un accidente. Entonces, los que son relativistas, tarde o temprano, se chocan con la realidad material y se dan cuenta que realmente las cosas existen. ¿Está bien? Que no hay varias ideas flotando, ¿no? Sino que hay una idea para cada fenómeno y se puede llegar a conocer esas ideas. Perfecto. ¿Cuál es el criterio para que algo sea verdad? Para que digamos que algo sea verdad. ¿Cuál será ese criterio para saber que algo es verdadero o algo es falso? El criterio lo vamos a llamar la práctica social. Sucede que en la comunidad primitiva, cuando el hombre era ignorante, no tenía la ciencia, creía en dioses, espíritus para explicar todo su entorno, no se conocía a sí mismo, así que cuando soñaba pensaba que su alma salía y creaba dioses y todo eso, y estaba muy asustado porque no sabía nada. Pero mientras la práctica social del hombre, que es la actividad económica, digamos, cuando el hombre descubre que hay ciertas frutas que se pueden comer, hay otras frutas que no se pueden comer, a través de la experiencia va aprendiendo, descubre la agricultura, ¿ok? Descubre muchas cosas a lo largo de miles y miles de años de prueba y error, experimentación. Entonces el hombre, ¿ok? En la práctica social, ahí comprueba qué es verdad y qué no es verdad. Si nosotros quisiéramos saber si algo es verdad o no, simplemente tenemos que someterlo a la realidad, esa idea. Y muchas concepciones idealistas se caen con la realidad, ¿no? Por ejemplo, el concepto de democracia se cae cuando se choca con la realidad y comprobamos que la democracia en realidad es para la clase dominante y hay dictadura para la clase dominada. Entonces, muchas ideas y concepciones se chocan con la realidad y la única fuente de la verdad es la práctica social que nos va a decir si algo es verdadero o algo es falso en la actividad del hombre del día a día, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las leyes más generales del movimiento en el universo, en la materia, en la sociedad y el pensamiento. Mira, la dialéctica estudia las leyes más generales del universo y su movimiento, ¿no? En cambio, las ciencias como la física, por ejemplo, en la mecánica, te va a estudiar solamente el movimiento en particular de los cuerpos materiales en desplazamiento, ¿no? Punto A y va al punto B, ¿no? En cambio, la dialéctica va a tratar de explicar todos los tipos de movimiento, no solo el mecánico, sino también el movimiento en las sociedades, en el universo, en el pensamiento.
Entonces hay leyes mucho más generales que explican todos los movimientos en todos los ámbitos del universo. Entonces, esto es la concepción dialéctica que se opone a la concepción metafísica. ¿Qué es la concepción dialéctica? Simplemente concebir que todo está en movimiento, nada está estático, ¿ok? Todo va cambiando, todo va fluyendo en relación con su medio también. No es que esté aislado un objeto, sino que está en relación con otros objetos y toda la realidad es una secuencia de procesos concatenados, ¿no? Que están siempre moviéndose y transformándose. En cambio, la metafísica asume que, bueno, hay inmovilidad, que las cosas son estáticas, que digamos que un cuerpo pues nunca cambia, que siempre es el mismo, es el principio de identidad de la metafísica, pero ¿cuál se aproxima mejor a la realidad? ¿La dialéctica o la metafísica? ¿Qué es lo que vemos en la realidad? Que todo está en movimiento, la vida, la muerte, cuando tienes una manzana y madura, se está cambiando a sí mismo. No solamente hay movimientos mecánicos, sino que hay movimientos de transformación interna en los objetos también, ¿ok? La dialéctica, claro, se acerca mejor a la descripción de la realidad objetiva. El primero en concebir este concepto o este método de dialéctica fue Heráclito en la Grecia antigua, pero lamentablemente la ciencia no estaba tan avanzada en Grecia, ¿no? No estaba tan avanzada como ahora. Es por eso que el materialismo no podía llegar más lejos que eso, ¿no? Pero bueno, estuvo cerca Heráclito ahí, ¿no? Él dijo que todo fluye, que nada permanece, ¿ok? Estático, todo está fluyendo. La dialéctica después fue expandida por un filósofo idealista, Hegel. Entonces, justamente Hegel, que fue idealista, fue el que, digamos, más contribuyó al materialismo dialéctico. Bueno, junto con Marx y Engels, claro, pero él era idealista, o sea, concebía todo como una idea, no admitía totalmente que hay una realidad externa, objetiva, independiente de la conciencia, pero él ideó el método dialéctico, lo desarrolló, fue Hegel, ¿ok? Hegel es, por lo tanto, dialéctico, solo que subordina la dialéctica al idealismo, ¿ok? Fue Marx el que le dio la vuelta a Hegel para poner al materialismo por encima del idealismo y junto con la dialéctica generar el materialismo dialéctico, que es la fase más avanzada que hasta ahora tenemos del materialismo, ¿sí? Por supuesto que Marx no se inventó eso, sino que se basó en el progreso de las ciencias en su tiempo, ¿no? Hubo un gran avance en las ciencias, la teoría de Darwin, la célula, en la medicina, en la química, en la biología, y en todo eso él observó, analizó todo eso para desarrollar el materialismo a un nuevo nivel. Bueno, existen dos tipos de movimiento en la dialéctica, el automovimiento y el movimiento mecánico. El movimiento mecánico es simplemente un cambio de posición. Por ejemplo, yo tengo un árbol y si ese árbol, pues yo no hago nada, ese árbol crece y da frutos. Pero si yo intervengo ahí y corto el árbol, entonces la historia de ese árbol cambia. Entonces yo efectué un cambio mecánico en el árbol. Pero todos los objetos, si no interviene un cambio mecánico, una transformación mecánica, entonces tienen un automovimiento. Por ejemplo, la manzana se está pudriendo cada vez. Nosotros constantemente estamos muriendo. Está la vida, está la muerte. No son dos absolutos. No es que la vida por acá y la muerte por acá, sino que constantemente nosotros tenemos a la muerte dentro. Estamos muriendo constantemente. Todo cambia. Un niño fue un niño, pero después será un adulto, después será un anciano. Entonces, todos los objetos tienen como un automovimiento en la dialéctica, ¿sí? ¿Ok? Con Hegel, la dialéctica se hallaba cabeza abajo, había que ponerla sobre sus pies, dice Engels. Se refería a que Marx y Engels pues toman el método dialéctico desarrollado por Hegel y lo combinan con el materialismo, ¿no? Perfecto. Vamos a ver ahora las leyes de la dialéctica, ¿ok? O sea, las leyes, se podría decir, del universo entero, las leyes más generales del movimiento de la materia, del pensamiento, de la sociedad y de la realidad objetiva
y de la realidad subjetiva, de las ideas también. Entonces vamos a ver las leyes más generales del movimiento en el universo. Perfecto. La primera ley es el cambio dialéctico. Ya lo expliqué. Todo está en movimiento, todo está en cambio. Tú puedes pensar que el sistema solar es como un reloj que se está moviendo, pero si tú estudias la historia del sistema solar, vas a ver que no siempre estuvo así, que simplemente es transitorio ese movimiento que parece como que de reloj. Tiene un inicio, tiene un estado intermedio que es en el cual estamos y va a tener un final. Recuerda que el sol se está apagando y cuando el sol se apague, esa estrella va a explotar o simplemente ya no va a generar combustible, lo que va a generar que va a bajar su gravedad. Entonces los otros astros pues van a cambiar sus trayectorias. Entonces nada es estático, todo tiene una historia. Tú puedes pensar quizás que un árbol de manzanas pues genera una manzana y que la manzana en el piso se pudre y esa manzana genera otro árbol y ese árbol genera una manzana en un movimiento circular, pero la dialéctica no lo concibe así, de forma metafísica, ¿no? Que es un movimiento circular la realidad, sino que es un movimiento espiral ascendente. Ese árbol que hace caer una manzana al piso, esa manzana se pudre, pero va a generar más de un árbol, en realidad, ¿no? O un árbol, perdón, pero ese árbol nuevo que ha nacido es diferente al anterior. Y ese árbol nuevo tiene más frutos y van a caer más frutos y van a generar más árboles. Entonces, no es el mismo. La metafísica dice que somos los mismos siempre, que nada cambia, pero la dialéctica va a decir que todo objeto está cambiando constantemente. Los niños se hacen adultos, el árbol crece, se convierte en manzana, la manzana se pudre. Cuando nosotros morimos no se acaba la vida porque emerge nueva vida ahí. Somos abono para la tierra y de ahí nace nueva vida y de ahí nace otra vez la muerte y la vida y así es un proceso concatenado. Todo está en movimiento, nada está estático. Una pregunta, ¿la sociedad actual será estática como tanto lo han promovido? Díganme en el chat a ver si ustedes creen que esta sociedad será estática y que nada va a cambiar y que todo va a ser igual. No, por supuesto que no. La dialéctica justamente nos obliga a inferir que el sistema capitalista es un sistema en transición. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, la ley de la acción recíproca. En la metafísica se concibe absolutos, espacio absoluto, tiempo absoluto. Los animales los podemos clasificar de tipo A, de tipo B, de tipo C, de tipo D, y no hay ninguna relación entre ellos. Pero cuando estudiamos la teoría de Darwin, entendemos que hay animales que vienen de una sola familia y que el hombre viene del mono, entonces que tiene una historia el hombre, que tiene una historia cada animal y está en relación con las otras especies. No es que estén aisladas como un objeto y vamos describiendo sus tipos y lo ponemos en un libro, no. O sea, hay que estudiar también la relación que tienen con otras especies. Por ejemplo, nosotros tenemos una relación con los monos, ¿ok? Así de simple. Los perros tienen una relación con los lobos. Entonces, todo está en relación con todo. Si nosotros queremos estudiar a la sociedad peruana, por ejemplo, no la podemos concebir como aislada, tenemos que relacionarla con la parte externa también. Entonces, tendríamos que decir que hay fuerzas externas que influyen el desarrollo económico. Pues no lo podemos estudiar como algo aislado, sino en relación con otras cosas y fenómenos, ¿sí? Nada es estático y todo tiene relación con todo, se concatena, ¿ok? Entonces, esta ley concibe el objeto de estudio como un sistema en el que todos sus elementos tienen relación entre sí, al mismo tiempo que el sistema se relaciona con un contexto más general. Así hay que estudiar las cosas de forma científica. Justamente, no sé si conocen el libro que está ahí, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. A ver, digan yo si lo conocen, este libro. Ahí dicen un clásico. Ah, ok, listo, si lo conocen. Este libro lo escribió José Carlos Mariatti, peruano, ¿ya? Y él quiso estudiar a los peruanos, el problema del indio, por ejemplo. Entonces, y él no concebía de forma metafísica este problema, o sea, que los indios por acá y los españoles por allá.
y que los indios tienen este modo de vida y esta cultura. No, él hizo un análisis materialista dialéctico, estudió la historia del proceso, de dónde viene toda esa explotación al indio, ¿no? Entonces estudia desde los incas y estudia los modos de producción y cómo se relaciona todo eso con la invasión y cuál es el sistema que se implantó en el virreinato y todo eso. Entonces, él va concatenando y va estudiando el objeto en relación con otras cosas, con otros procesos, nunca aislado, como hace la metafísica y lo que promueve la ideología burguesa, ¿no? De que todo es un objeto separado y simplemente lo ponemos en una enciclopedia. Y los incas fueron, mira, el primer inca fue este, el siguiente inca fue el otro, el siguiente inca fue este, pero sin ninguna relación, explicación ni nada, o sea, solamente como algo estático ahí y ya lo leíste y listo, se acabó, próximo tema. No, hay que explicar por qué ahora mismo, por ejemplo, por qué ahora mismo, en este momento, hay mucha gente en la sierra que no tiene las condiciones materiales adecuadas. Hay que explicarlo a través de una historia, de un proceso. En Estados Unidos también vemos que los negros allá son marginados, discriminados, los explotan también a muchos de ellos y a veces son violentos también, pero hay que explicar, hay que hacer una explicación materialista histórica de eso, ¿no? O sea, hay que explicar que ellos fueron esclavos en cierto momento también. Entonces, no basta simplemente con ver los objetos hoy, sino hay que entender todo el proceso y la historia con relación a todos los sucesos y fenómenos concatenados, ¿sí? Así hay que verlo. Luego vamos a ver la otra ley de la dialéctica, que es la contradicción, la ley de la contradicción. En toda cosa hay dos fuerzas que luchan, dos fuerzas contrarias, responsables del movimiento dialéctico. De ahí viene el movimiento en el universo, de la lucha de contrarios. Por ejemplo, entre la vida y la muerte hay una lucha, ¿no? Cuando nacemos, la fuerza de la vida se impone, pero cuando van pasando los años, la fuerza de la muerte se termina imponiendo. Pero siempre hay esa lucha de opuestos, que es lo que genera el cambio y el movimiento en los objetos, en la materia, en el pensamiento, en la sociedad. Así se mueve la realidad, el universo, la materia. Por ejemplo, en la vida y la muerte podemos decir que no es que la vida esté por un lado y la muerte por otro, sino que la vida y la muerte están en lucha y son una unidad, y que están luchando la vida y la muerte, ¿ok? En un proceso dialéctico, de contradicción, de lucha de contrarios. Y esa lucha es lo que genera justamente el movimiento, que nosotros crezcamos, por ejemplo. Por ejemplo, entre la suma y la resta son opuestos, ¿ok? La integral y la diferencial en las matemáticas también son dos entidades opuestas. El idealismo y el materialismo también son dos identidades opuestas. Si solo existiera el materialismo, sin el idealismo no podría haber progreso. Tiene que haber puntos en oposición, debate, para que haya un progreso. Sin el idealismo no hubiera podido surgir el materialismo. Así que se necesitan los dos contrarios también, ¿ok? Se necesitan mutuamente. No puede existir uno sin el otro. Por ejemplo, en la física hay la electricidad positiva y la electricidad negativa. La doctrina de Pavlov sobre la actividad nerviosa superior se funda en el análisis de contradicciones tales como la excitación y la inhibición, es decir, de contrarios, sin los cuales no hay actividad psíquica normal posible. Entonces, la actividad nerviosa depende de la excitación y la inhibición. Si no, no hay actividad psíquica normal posible. Entonces, las ciencias van comprobando el materialismo dialéctico, lo van comprobando. Cada vez que avanza se comprueba más esto, ¿ok? Proletariado y burguesía también. Yo les pregunto a ustedes, ¿podrá existir la burguesía sin el proletariado? Díganme en el chat a ver si es posible que exista solo la burguesía sin el proletariado. No podría existir, no podría existir, ¿ok? Igualmente, el proletariado existe porque hay burguesía, ¿ok? Entonces, la burguesía necesita al proletariado para existir. No puede existir
sin el proletariado, pero los dos están en lucha de dos entes opuestos y los dos forman una síntesis, ¿ok? Perfecto. Quien intente destruir a uno de los contrarios destruirá también al otro y por lo tanto acabará el movimiento, ¿ok? Entonces, en la lucha de opuestos, si no hay un opuesto, se acaba el movimiento, ¿ok? Se acaba el movimiento. Bueno, esto lo podríamos condensar siguiendo las ideas de Hegel, de Kant y de Marx. Podríamos condensarlo en lo que se llama la triada dialéctica, ¿no? Tesis, antítesis y la síntesis. Vamos a ver cómo se configura este movimiento dialéctico en esta triada. Por ejemplo, el agua. Si yo digo el agua es líquida, esa es mi tesis. El agua es líquida es mi tesis. Y luego viene otra persona y me dice, no, falso. El agua a temperatura mayor de 100 y menor de 0 grados ya no es líquida, ¿no? Porque si es mayor o igual a 100 grados, pues el agua se convierte en vapor, y si es menor o igual a 0 grados, el agua se convierte en sólida. Esa es la antítesis. ¿Y cuál sería la síntesis? ¿Qué sería la negación de la negación? La síntesis sería el agua es líquida a temperatura mayor a 0 y menor de 100 grados. O sea, el agua solo es líquida a temperatura mayor que 0 y menor que 100 grados. Esa sería la síntesis, ¿no? Entonces, ahí tuvimos tesis, antítesis que se opone a la tesis y de ahí una síntesis, y así avanza el movimiento dialéctico, ¿no? Por ejemplo, en el huevo con la gallina, podríamos decir que la tesis es el huevo que se afirma a sí mismo, pero dentro contiene a su antítesis. O sea, dentro del huevo está el pollito, que es la antítesis, y va luchando la tesis con la antítesis, van luchando como fuerzas opuestas, y después da un salto y gana la antítesis, ¿ok? Se genera el pollito y la síntesis de esos dos sería la gallina al final, que es la reafirmación de un nuevo estado cualitativo de esa materia, ¿no? Perfecto. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver esta última ley, que es la transformación de la cantidad en calidad, o ley del proceso por saltos también, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos agua hirviendo. Entonces, vamos a comprobar en la realidad, no en la ficción, en la filosofía, porque yo lo digo, no, sino en la realidad objetiva, vamos a comprobar que hay cambios cuantitativos y que hay cambios cualitativos en cualquier objeto de análisis, ¿sí? Por ejemplo, el agua cuando va hirviendo va aumentando cuantitativamente la temperatura, pero después hay un salto de calidad del agua, hay una transformación del agua a los 100 grados y se convierte en vapor. Entonces, hay un salto de cantidad a calidad, a una calidad diferente a lo que era antes. Entonces, todos los fenómenos del pensamiento, de la materia, en general, todos los fenómenos del universo, hay cambios cuantitativos, y llegado a cierto nivel de cambio cuantitativo, ocurre un salto que lo vamos a llamar cambio cualitativo. Cambia las propiedades de ese objeto, su forma, se convierte en un objeto cualitativamente diferente al que era antes. ¿Ok? Perfecto. Y ahora vamos a ver cómo podemos aplicar el materialismo dialéctico a la historia, y a eso lo vamos a llamar, para culminar esta parte ya, el materialismo histórico, que es simplemente aplicar la dialéctica a la historia. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos a estudiar la historia de la humanidad? El hombre lo vamos a concebir que está enfrentándose a la naturaleza. ¿Por qué se está enfrentando? Porque trata de obtener los recursos o los medios de vida para subsistir, alimentación, trata de conseguir vestimenta, un lugar para cobijarse, y la naturaleza es agreste, tiene que enfrentarse el hombre a ella para sobrevivir. Entonces, el hombre va transformando la naturaleza, y la naturaleza también va transformando al hombre. No podemos tener la idea metafísica de que la naturaleza por un lado, el hombre por un lado, y que el hombre hubo un tiempo en la historia en que vivía así, nómada, ¿ok? Y después fue sedentario.
Entonces, punto A, punto B, eso es mecanicismo. Tenemos que estudiar a las cosas en movimiento. El hombre transforma a la naturaleza para satisfacer sus necesidades y la naturaleza va transformando al hombre también, se convierte en otra cosa el hombre. Si no ocurriera esto, si fuera falsa la dialéctica, pues el hombre sería pues en estado primitivo, estaría hasta el día de hoy, pero la dialéctica demuestra de que hemos llegado a este estado de cosas justamente por la prueba, el error y en movimiento, ¿ok? Entonces, lo que diferencia al hombre también de otras especies es su capacidad de trabajar. ¿En qué se diferencia el hombre? Antes no había tanta diferencia entre el hombre mono o primitivo y los animales, un tigre, un león. Pero después el hombre va adquiriendo la capacidad de transformar la naturaleza a su imagen y semejanza, creando herramientas, creando objetos, creando bienes para cubrir sus necesidades, ¿sí? Entonces, lo que diferencia al hombre de otras especies en la naturaleza es su capacidad de trabajar, ¿sí? Y cómo el hombre adquirió esta capacidad de trabajar. Según el libro de Engels, ¿ok? Hay un libro que tiene Engels que se llama La transformación del mono en hombre, algo así, si ustedes me pueden dejar el título ahí, si se acuerdan. Y él dice ahí que el hombre pudo desarrollar su cerebro, no porque hubo un Dios que lo creó y por las fuerzas del Espíritu Santo, no, nada de eso, por la mano del hombre. Entonces, gracias a la mano, ¿ok? Gracias a la mano, el hombre, digamos, pudo transformar efectivamente la naturaleza creando objetos, pudiendo manipular herramientas, ¿no? Entonces, el hombre creaba herramientas, por ejemplo, acá, creaba herramientas y con esas herramientas creaba otras herramientas y otras cosas. Entonces, así el hombre pudo aumentar su cerebro, el volumen de su cerebro, y de esa manera, pues, el hombre se fue convirtiendo en el hombre que vemos ahora. Entonces, gracias a la capacidad de trabajar, el hombre transformaba a la naturaleza y la naturaleza transformaba al hombre, y gracias a la mano también que tiene el hombre que puede agarrar objetos, transformarlos, convertirlos y crear muchos objetos. Entonces el hombre fue cada vez especializándose más, haciéndose más experto, entonces su capacidad craneal fue aumentando, aumentando, hasta poder ser lo que somos ahora. Eso se explica solo por la dialéctica, ¿ok? No hay otra forma de explicarlo, sino tendríamos que recurrir al concepto de Dios y todo eso. Exactamente. Bueno, vamos ahora por el concepto, ya estamos terminando, el concepto de lo que es un modo de producción. ¿Ok? ¿Qué es un modo de producción? Bueno, sucede que a lo largo de la historia de la humanidad, los hombres se han organizado para producir y lo han hecho de distintas maneras, no siempre ha sido igual. ¿Qué cosa te dice la ideología burguesa de que, bueno, la sociedad siempre fue igual, que siempre fue lo mismo, que nada cambia, que todo es estático, que confórmate con lo que hay, que el mundo es así y que tenemos que vivir acá? Pero la verdad es que la sociedad ha estado en movimiento, ¿ok? Ha estado en constante movimiento. Y han habido muchos o algunos modos de producción, no solamente el modo de producción actual, que es el sistema actual, sino que han habido otros también, ¿sí? ¿Qué es un modo de producción? Vamos a dividir esta palabra en dos. Por un lado, modo y por otro lado, producción. ¿Qué es un modo? Bueno, quizás tú tengas un modo de bailar que sea distinto al mío. Tú bailas salsa, yo bailo bachata. Quizás tu mamá tenga un modo de cocinar y tu papá tenga otro modo de cocinar. Entonces, modo es como forma de hacer las cosas, estilo, manera, ¿ok? ¿Y qué es la producción? La producción es cuando el hombre transforma la naturaleza para poder conseguir sus medios de vida, agregando valor con su trabajo. Eso es la producción. Producción de objetos materiales como vestimenta, de pronto una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las sociedades han tenido en la historia humana diversos modos de producción, ¿ok? Vamos a enumerarlos brevemente.
en resumen, estos son los modos de producción en la historia de la humanidad. Con esto ya te das cuenta de que no siempre las cosas han sido como ahora son, que todo ha ido en evolución, de lo simple a lo complejo, de lo unilateral a lo multilateral. ¿Okay? No es como te lo cuentan en los libros, en tu universidad, sino que tenemos que estudiarlo a la luz del materialismo dialéctico y concebir todo en movimiento. En primer lugar, tenemos a la comunidad primitiva, y en esos tiempos la economía era natural, o sea que se producía para el consumo propio de la tribu, de la comunidad. Entonces la producción social se distribuía de forma equitativa entre los miembros de toda la sociedad. Podríamos decir que eran sociedades colectivistas, ¿ok? Luego, por medio de la división del trabajo, o sea, hay hombres que se dedicaban mejor a una actividad como la artesanía, hay otros que se dedicaban a otra actividad mejor como la ganadería. Entonces se fue dividiendo el trabajo y se fue especializando la humanidad y las fuerzas productivas eran más eficientes, se podría producir más en la sociedad con la división del trabajo. Es un concepto de Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones, ¿no? Que dice de que el hombre antes hacía todo, pues, ¿no? O sea, tú eras artesano, campesino, agricultor, todo eras al mismo tiempo, pero después se fue dividiendo en actividades especializadas y así se pudo producir más. Se generó un excedente de producción en ciertas tribus y como tenían un excedente de producción y otras tribus por ahí fueron perdiendo sus tierras, fueron perdiendo su productividad, entonces apareció la división en clases en la sociedad, donde unos se apropiaban del trabajo de otros. Entonces, la clase dominante se apropiaba del trabajo de los dominados que habían caído en desgracia de repente, ¿no? Y esto sucedió por el desarrollo de las fuerzas productivas y el exceso en la producción también, ¿ok? El excedente en la producción, porque hay parte de la producción que se autoconsumía y otra parte quedaba pues en el almacén y habían tribus que fueron acumulando, acumulando, acumulando y esos pasaron a formar la clase dominante, ¿no? En la sociedad, estableciéndose la sociedad de clases, ¿no? Entonces, eso empieza con el esclavismo, ¿ok? En la sociedad esclavista había sistemas de mercancías, o sea, había comercio, pero no estaba tan desarrollado. La base productiva era la explotación del trabajo esclavo a través de las guerras, ¿no? Entonces, había una guerra, por ejemplo, en Grecia, en Roma, y los vencidos, pues, los tomaban como esclavos. Entonces, un amo de esclavo, podías comprar esclavos en esa época y tú podías decidir sobre su vida, sobre qué hacer con él, ya te pertenecía a ti, ¿no? Entonces, la diferencia hoy con el trabajo asalariado, disculpen, la diferencia hoy es que en el trabajo con salario, pues uno no compra a la persona, sino compras a su fuerza de trabajo, no a la persona completa como en el esclavismo, sino su fuerza de trabajo. Luego vino el feudalismo, que fue una época de oscurantismo, ¿ok? Donde dominaba más que nada la religión y las instituciones feudales, que eran muchas reglas. Y bueno, hubo un tiempo pues en que ya las relaciones de producción feudal chocaban con el progreso científico, entonces ahí apareció la clase burguesa, que a través de toda una filosofía como la ilustración y todo esto, pues fue formando las bases para la sociedad moderna, que es el capitalismo de hoy, ¿no? Que tiene una producción socializada y una anarquía en la producción. Perfecto. Producción socializada significa que cada vez las personas se van agrupando en un medio de trabajo, en un lugar, cada vez están más pegadas ahí. Entonces, pero la apropiación de ese excedente, de esa producción social es privada. O sea, una persona se queda con el trabajo de todas las demás. Perfecto. Vamos a hacer ahora un breve análisis del sistema capitalista en este momento, ¿sí? Un pequeño análisis y vamos a citar a Marx, ¿ok? La riqueza de las sociedades que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de las mercancías. Entonces, en Marx, en su libro,
primero, ¿ok? Entonces, él inicia con el análisis de la mercancía y hace un análisis dialéctico de la mercancía, ¿no? Y en la mercancía descubre que está la contradicción en la sociedad capitalista y así hace su desarrollo en su libro El Capital, ¿ok? Bueno, el sistema actual se caracteriza por ocultar las relaciones que tenemos con otras personas. Por ejemplo, cuando compramos una mercancía, un bien final, no vemos o es invisible a nuestros ojos quién creó esa mercancía, quién la produjo. De pronto fue una persona en una fábrica asiática y trabajando 12 horas al día, qué sé yo, no sé. ¿Y quién consiguió las materias primas? Quizás un niño reciclando basura electrónica o en las minas, en el África. Entonces, cuando compramos un celular, aquí está el celular en mi cámara, cuando compramos un celular, no vemos la relación que tenemos con las personas que lo han producido. Está invisible, no lo vemos, solamente vemos el objeto, que es la mercancía, el celular, bacán, chévere, pero el sistema nos oculta toda la cadena de producción y quién son las personas que estuvieron involucradas. Entonces, eso es algo muy común hoy en día. O sea, no vemos las relaciones de producción, están invisibles en el sistema. Y todas las mercancías contienen trabajo humano y por eso tienen valor, ¿ok? Entonces, la próxima vez que vayas al Real Plaza, al Zafa, la Vela, Ripley, fíjate en la etiqueta de las mercancías, de los productos, de dónde viene. Ahí dice hecho en Vietnam. Entonces ahí tú te puedes dar una idea de qué empresa, de qué fábrica hizo esto y a quiénes emplearon. De pronto están empleando a niños, a mujeres, trabajando ahí en condiciones de explotación. En realidad todo eso se promueve en el sistema hoy en día, por la anarquía también de la producción, ¿ok? Pero es invisible, no lo vemos, simplemente compramos esa mercancía y estamos felices, pero desde ahora piensa de forma dialéctica, mira toda la historia, ¿no? Que tuvo esa mercancía para llegar hasta ese anaquel. Bueno, en el feudalismo no era tan notorio estas, digamos, estas relaciones que teníamos con otras personas, ahora tenemos. En el feudalismo, tu cosecha, pues tú le das un porcentaje a tu amo, al señor feudal, y era claro cuánto iba a recibir el señor feudal y cuánto ibas a recibir tú. En cambio, ahora con tu salario, tú no puedes ver cuál es el trabajo que tú estás haciendo realmente necesario y cuál es el trabajo gratuito o excedente que estás haciendo para el dueño de la empresa. Entonces, esas relaciones están ocultas también en el sistema capitalista, ¿ok? La clase trabajadora son los creadores de la riqueza y la fuerza de trabajo humana, que es una mercancía más que se puede comprar y vender y que uno la vende también, es la única generadora de valor. Esto se puede discutir después en otros seminarios, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que dice por ahí, pero Jorge, los empresarios son los que crean toda la riqueza, son los emprendedores, los que realmente mueven el mundo, ¿no? Los empresarios. Pero yo quiero que te imagines que todos los trabajadores se pongan de acuerdo para no trabajar un día, solo un día. ¿Qué pasaría con la sociedad si la gente no trabajara un día? Pues vas a comprar tu juego favorito en tu tienda y te vas a dar cuenta, uy, no hay el juego, o sea, que no hay nadie. Entonces ahí te das cuenta que los que crean las mercancías son los trabajadores, ellos son los que la producen. En realidad, el empresario es una variable que se podría quitar en algún momento, ¿no? Ellos simplemente dirigen la producción, pero quien crea ese valor, esa riqueza, es el trabajo humano, ¿ok? No son los empresarios realmente. Y otra pregunta, o sea, ¿realmente te pagan por tu trabajo o por tu fuerza de trabajo? Y este es un concepto que lo planteó Marx en el libro El Capital, ¿no? En el sistema capitalista lo que se compra es tu capacidad de trabajar, ¿ok? Es tu capacidad de trabajar. Cuando tú vas a una empresa, tú no dices, yo quiero este trabajo, ¿no? Tú preguntas, ¿hay trabajo para mí? Y ellos te responden, si hay trabajo para ti. Entonces, ellos lo que compran es tu capacidad de trabajar.
y ellos tienen derecho a explotarla, esa fuerza, como ellos crean conveniente. Pero este sistema oculta qué cantidad es el trabajo necesario y qué cantidad es el trabajo excedente, ¿no? Podríamos hablar del concepto de capital también, que para la economía clásica pues son simplemente las máquinas, las fábricas y todo eso, ¿no? Todo aquello que puede generar bienes y servicios, o lo que se usa para generar bienes y servicios se llama capital. Pero realmente, ¿qué es el capital? O sea, no toda máquina, no todo tractor o infraestructura es capital. Es capital en este modo de producción, ¿ok? Y las máquinas se enfrentan a los hombres también, ¿no? Quitándoles su trabajo también. No te sorprenda que en el futuro un robot te reemplace, ¿ok? Eso es lo que va a pasar en el futuro, te lo voy advirtiendo. Pero si hubiera otro modo de producción diferente, esas máquinas, esas fábricas, esos robots no serían ya capital, porque el capital es la explotación del trabajo por el dinero actualmente, ¿no? ¿Ok? Pero en otro modo de producción ya no sería capital, ¿ok? Sino sería, digamos, instrumentos para poder producir más, ya no para generar ganancias, sino para distribuirlo entre la sociedad, o sea, el producto social, distribuirlo en la sociedad. Realmente no es necesario el empresario en la ecuación, los propios trabajadores podrían organizarse también, ¿ok? Y producir igualmente, no es necesario realmente, pero te meten la idea de que es necesario que haya alguien ahí dirigiendo, los propios trabajadores pueden organizarse también y crear grandes cosas, ¿está bien? Vamos a ver ahora la doble naturaleza del valor de las mercancías, ¿sí? Toda mercancía tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio, ¿ok? Valor de uso porque satisface una necesidad mía, por ejemplo, la de calzado, ¿no? O sea, yo quiero un zapato y yo estoy feliz porque me compré estos zapatos. Y tiene un valor de cambio también, porque yo puedo intercambiar esta mercancía por otra mercancía. Por ejemplo, te cambio 2 zapatos por un libro, o te cambio 2 zapatos por no sé, una mesa, algo así, ¿no? Generalmente se intercambia por otra mercancía llamada dinero, también lo puedes intercambiar. Entonces, las mercancías tienen esta doble naturaleza, valor de uso y valor de cambio. Y hay un debate acá también muy interesante entre los economistas, ¿no? En todo esto, pero yo no voy a ahondar mucho en eso, ¿no? ¿Cómo se mide el valor de las mercancías? El valor de las mercancías está dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo le cuesta a la sociedad en promedio producir una mercancía u otra? Por ejemplo, en una sociedad de pronto crear un par de zapatos pues puede costar de pronto 5 horas de trabajo, ¿ok? Bajo determinadas condiciones de tecnología, en promedio a toda la sociedad. Puede haber empresas que lo hagan más rápido, en 1 hora, puede haber empresas que lo hagan en 3 horas, puede haber empresas que lo hagan en 10 horas, puede haber empresas más lentas que lo hagan más lento, pero si calculamos el promedio del tiempo de trabajo necesario para producir una mercancía, ese es su valor básico. ¿Y dónde entra la oferta y la demanda y la teoría de Adam Smith, oferta-demanda? ¿Dónde entra eso? Claro, eso también entra. El valor de las mercancías, sobre todo el valor de cambio, también es afectado al final por la oferta y la demanda, pero el valor básico, fundamental de cualquier mercancía es el tiempo de trabajo que le cuesta a la sociedad producirla en promedio, ¿ok? El tiempo de trabajo que le cuesta. Por eso un caramelo nunca va a llegar a ser, nunca va a tener el valor de un avión. ¿Por qué un caramelo nunca va a llegar a tener el valor de un avión? ¿Quién me explica en el chat? A ver, ¿por qué un caramelo nunca va a tener el valor de un avión? ¿Ok? Generalmente, porque puede haber un loco que diga, yo tengo un caramelo acá y este caramelo yo lo convierto en Bitcoin y lo vendo a 1 millón y un loco lo compra. No, eso puede pasar, pero generalmente un caramelo nunca va a tener el valor de un avión. ¿Por qué? Porque el tiempo de trabajo que le cuesta a la sociedad producir un caramelo siempre es menor que el tiempo de trabajo que le cuesta a la sociedad producir un avión. O sea que le cuesta más a la sociedad producir un avión, le cuesta más tiempo. En cambio, un caramelo
le cuesta menos trabajo. Por eso el valor de un avión va a ser mayor que el valor de un caramelo. Y aquí hay un debate también, ¿no? Con los economistas, que dicen que esta teoría pues es falsa y todo esto, pero ¿te parece falsa algo de sentido común? Es obvio. O sea, el tiempo de trabajo que le cuesta a la sociedad hacer este avión, por supuesto, va a hacer que el caramelo nunca tenga el valor de un avión. Es sentido común, es sencillo y hay debates ahí, que los neoclásicos, que Milton Friedman, que la escuela austriaca, que esto, que el otro, y le tratan de encontrar artificios, trucos, y hasta ahora se sigue criticando esta teoría y atacan a Marx por todos lados, y han pasado ya 100 años y siguen todavía así. Bueno, cuando es algo de sentido común, ¿ok? Claro que al final, cuando ya tenemos el valor fundamental, después empieza a actuar la ley de la oferta y la demanda para acomodar el precio un poquito más, un poquito menos. Sí, eso sí, también, ¿ok? Perfecto. Bueno, sistema de producción de mercancías. Desde el punto de vista de la economía, la producción es la actividad que aporta valor agregado, dice, ¿no? Vamos a entender el concepto de que en la sociedad actual, digamos, no se produce para satisfacer las necesidades, como dice la teoría económica clásica o neoclásica, ¿no? Y yo pregunto, ¿se producirá para satisfacer las necesidades realmente? Hay personas que no pueden comprar mercancías, ¿ok? Hay personas que son tan pobres que no pueden comprar. Entonces, eso depende realmente de si tienes dinero o no tienes dinero. De eso depende que puedas comprar las mercancías. Por lo tanto, es falso esa definición que dan, ¿no? Que la producción, que el hombre transforma la naturaleza y después con factor naturaleza, trabajo, agrega valor y crea bienes y servicios para satisfacer las necesidades de toda la sociedad, dicen todavía conchudos, ¿no? Pero no es así en la realidad. Por eso yo te expliqué que el idealismo tarde o temprano se choca con la realidad y ahí pierde, porque la realidad no es así realmente, ¿no? Vamos a suponer que una familia está haciendo galletas de chocolate, quieren hacerlo en familia. Entonces van a aplicar el modo colectivista para hacerlo. Entonces toda la familia pues se une y dice el papá, vamos a hacer galletas, y todos están contentos, ¿cierto? Porque saben que lo que van a producir va a favorecer al conjunto, ¿no? Entonces ellos están felices, hacen las galletas y se las comen después. Eso se llama economía natural, producir para consumir uno mismo. En cambio, en el sistema actual no se produce para el autoconsumo, se produce para la ganancia. Esa es la ley que mueve el sistema actual, la ganancia. No producir para satisfacer las necesidades de todos. No, no, no. Se produce para ganar dinero. Así es simple. Entonces llega un punto en que, por ejemplo, el papá dice, ¿saben qué? Ya no vamos a aplicar el modelo colectivo, ahora yo voy a producir mis galletas y la mamá produce otras galletas y los niños que produzcan otras. Y ahí vienen pues las contradicciones, de pronto uno produce más y de pronto otros se quedan atrás. Entonces el papá dice, bueno, ustedes van a trabajar para mí, mis niños van a trabajar para mí porque yo soy el que produce más, el que lo hace de mejor calidad. Eso se llama anarquía en la producción, ¿no? Donde todos están compitiendo entre sí y se genera un monopolio a partir del libre mercado. O sea, siempre a partir del libre mercado se genera un monopolio según Lenin, ¿ok? Entonces, los niños, pues, ustedes saben que no saben estas cosas, ¿no? Entonces, puede ser que por ahí los niños quieran comerse una galleta y viene la mamá y plum, un lapo en la mano. Es para la venta, no te lo puedes comer. Y el niño dice, ¿para la venta? O sea, ¿estamos produciendo para vender? No lo entiende el niño, ¿no? O sea, producir para vender. No lo entiende. Claro, nosotros sentimos que es lógico eso, ¿no? Claro, producir para vender y ganar dinero, pero en realidad no tiene mucho sentido, ¿ok? No tiene mucho sentido ese modelo. Vamos a ver el trabajo necesario y el trabajo excedente, ya estamos terminando aquí. O sea, sucede, como le he explicado, que en una jornada laboral hay una parte del trabajo que paga el salario diario del trabajador y hay otra parte donde trabajas gratis. Solo que no se ve,
solo que no se nota porque es invisible. En cambio, en el feudalismo, por lo menos cuando tú tenías tu cosecha, una parte era para mi amo y otra parte era para mí, o sea, tú lo veías. En cambio, aquí tú tendrías que hacer un análisis del valor para saber en dónde queda tu trabajo que paga tu propio salario del día y en dónde empieza el trabajo gratuito que tú haces para el dueño de la empresa. ¿Ok? Entonces, tú puedes pensar, ¿no? Jefe, ya producí en 2 horas mi salario, ya me puedo ir a mi casa. ¿Qué pasa? ¿Estás loco tú? ¿Qué cosa tienes hoy? Sigue trabajando. No, pero ya son 2 horas que equivalen, o sea, yo he calculado que las 2 horas equivalen a mi salario diario, entonces ya me puedo ir, ¿no? No, sigue trabajando tú. Y trabajas más horas, ese tiempo de trabajo adicional es trabajo gratuito, ¿ok? Perfecto. También está el concepto de alienación, y ahí dice, ¿no? La alienación, según Karl Marx, es la separación del trabajo del objeto que está produciendo, ¿ok? Marx señala entonces que a partir de la alienación, el trabajador pierde el control sobre el fruto de su esfuerzo, pasando este a ser un objeto que servirá para brindar un beneficio al capitalista, ¿no? Entonces tú no puedes, o sea, todas las cosas que se producen en la sociedad, realmente el productor está separado de su producto, ¿no? En la antigüedad, el productor pues producía para sí mismo en una economía natural. Entonces estaba identificado con su producción, con su mercancía. En cambio, en la sociedad actual, la gente que trabaja en la industria, pues su trabajo es desgastante, lo absorbe y no siente que las mercancías le sirvan de algo, ¿no? No las siente suyas, esas mercancías que produce. Entonces, un obrero que trabaja en una fábrica de autos, por ejemplo, diría, jefe, ya trabajé 4 meses en la empresa y eso equivale a una mercancía que es un auto. Entonces yo me voy ya con mi auto y chao. No, ¿qué cosa? Sigue trabajando tú, no es tuyo. Que no es mío, pero yo lo he producido, pero no es tuyo, es mío. Ah, ya, es tuyo. Ah, bueno, ok, bueno, voy a seguir trabajando. Entonces, ese es el concepto de que los productores cada vez están más divorciados de lo que producen, ¿no? Y llevando que el trabajo sea algo agotador, algo que no enaltece tu alma humana, que destruye el alma humana realmente, sobre todo las clases más explotadas, ¿no? ¿Ok? Bueno, finalmente vamos a ver las contradicciones. Ya para terminar, hemos tomado casi 1 hora y media en esto. Vamos a terminar aquí. Vamos a ver estos últimos conceptos del sistema capitalista, ¿no? Tenemos por un lado que la producción es social. Quiere decir que cada vez los obreros se van juntando en un local, ¿ok? Se van juntando y van teniendo intereses comunes, se van pareciendo cada vez más los obreros, porque la industria pues los acumula en un espacio físico, ¿ok? Los pone ahí junto uno con otro. Entonces la producción que hacen cada vez es más social en el sistema. Ese es el mérito de este sistema que ha hecho que la producción sea cada vez más social. Por ejemplo, tú puedes comprar en una fábrica en Vietnam y luego puedes tú sacar recursos en una mina en Perú. Entonces cada vez la producción está más conectada y eso digamos que ha sido el mérito del sistema actual de, digamos, hacer que la producción sea más social. Social significa que intervengan más personas, ¿no? Pero el problema con eso es que la apropiación de toda esa producción social no le pertenece a la sociedad, sino que se la queda pocos individuos. Una persona puede ser inclusive. Se queda con toda la producción de la sociedad. Entonces, muy poca de esa producción vuelve al mercado, sobre todo las riquezas se acumulan y de esa forma se generan las crisis también. Bueno, eso habría que explicarlo, ¿no? Más a detalle, pero esa es una contradicción, ¿no? Que producimos todos juntitos en familia, pero alguien se queda con nuestra producción, ¿ok? Está la contradicción proletariado-burguesía que no es tan antagónica en sociedades no avanzadas como el Perú, por ejemplo, países subdesarrollados como el Perú. Tendríamos que explicar acá muchas cosas sobre el Perú. Por ejemplo, que no hay mucho proletariado en el Perú, ¿ok? ¿Qué cosa hay en el Perú?
¿Por qué no hay proletariado en el Perú? Porcentualmente hay muy poco. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, porque no hay industrias, porque no hay fábricas, porque no producimos ni un alfiler. Lo que hay es una burguesía, sí. Hay una burguesía compradora, que son los importadores, y financiera, que son los bancos, que manejan todo esto, ¿no? ¿Ok? Y no hay burguesía nacional realmente, ¿ok? Representada por los pequeños empresarios, los emprendedores como yo, que es mi clase, eso, ¿no? Pequeños productores de mercancías, mediana burguesía y gran burguesía es muy, muy débil realmente. La burguesía, digamos, nacional, realmente las fábricas ya se están cerrando en el Perú por los tratados de libre comercio y todo eso. Lo que imperan son los monopolios y el capital extranjero, ¿ok? Y la gran burguesía, la que maneja realmente, la que realmente decide el destino acá en el país, no es el presidente, ¿ah? El que decide, ¿no? Es la gran burguesía compradora y financiera, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la contradicción principal en el Perú entonces? ¿Ok? Claro que es importante la contradicción de proletariado y burguesía, solo que no hay proletariado, no hay mucho. Lo que hay es pequeños productores de mercancías en el Perú. O sea, hay pequeños empresarios y nosotros tenemos que hacer un análisis científico ahí, dialéctico, ¿no? Y preguntarnos, digamos, cuál es el interés de clase de los pequeños productores de mercancías, desde la base hasta la cúspide. Por ejemplo, en la base están los ambulantes. ¿Qué quiere el ambulante? El ambulante quiere tener un local y después de tener un local quiere tener dos locales y después tres y después aspirará a ser mediana empresa, una fábrica y después aspirará a ser gran burguesía. Pero ya no se puede ese proceso en los países como el nuestro porque están atados de mano al capital internacional, las corporaciones, los monopolios. Ya no puede emerger una burguesía nacional aquí por el tema de los monopolios. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el tipo de sociedad de transición que habría que hacer para llegar, por ejemplo, a un socialismo o a una sociedad sin clases? ¿Cuál sería la transición? No sería inmediatamente un socialismo porque no hay proletariado en demasía, ¿ok? Lo que habría que hacer acá es una transición democrático-burguesa, como pasó en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿ok? Porque la burguesía nacional es una clase oprimida, tanto como los proletariados y los campesinos. Es una clase oprimida. Por eso las consignas de no a los monopolios, la tierra para los peruanos, son consignas que se unen al proceso de democrático burgués que tiene que pasar como una instancia intermedia para recién llegar al socialismo. No, no se puede crear socialismo pues si no hay fábricas, si no hay industrias acá, si no se produce ni un alfiler, la burguesía financiera no va a producir nada, pues ellos ganan del dinero simplemente con las tarjetas de crédito y la burguesía compradora son importadores, o sea, no le interesa hacer una fábrica y crear trabajo, simplemente pone una tienda con una persona y ya está y gana más. Entonces, el proletariado, el campesino, los pequeños empresarios, los medianos empresarios y los grandes empresarios nacionales son las clases explotadas. Se tendrían que unir todos y ir a la transición democrático-burguesa dirigido por la clase trabajadora y de ahí recién ir al socialismo. No se puede hacer socialismo con nada y con pobreza y sin industrias y sin fábricas y sin nada de eso, ¿sí? Entonces, ahí hay mucho que analizar, ahí es un tema de debate quizás que se puede estudiar en otro momento, ¿no? Hay anarquía en la producción también, hay anarquía en la producción. No es que el empresario sea malo, yo he conocido varios empresarios que son amigos míos, que son buena gente. Lo que pasa es que un empresario inclusive puede pensar así, ¿no? Yo voy a hacer una empresa que no explote a la gente, ¿no? Una empresa realmente que sea amigable con los trabajadores, puede pensar así, pero ¿qué pasa en la anarquía de la producción? Que hay otras empresas que están en competencia todos y le obliga al capitalista a explotar a la gente, ¿no? Entonces, no es que sea malo, sino que la anarquía en la producción, que no está planificada esa economía, obliga a competir a todos
Entonces, las grandes fábricas como Nike, Adidas, tratando de competir y reducir sus costos de producción, van a países asiáticos, por ejemplo, donde es más barato, son intensivos en fuerza de trabajo, allá es más económico, entonces reducen sus costos de producción allá y tienen que competir entre ellos y van explotando más por ese sistema anárquico, ¿no?, de la producción, que para mí es una de las contradicciones en realidad principales, sin menospreciar también que hay efectivamente también una contradicción proletariado-burguesía que está, pero la principal como sistema global, digamos que es la anarquía en la producción en este momento, ¿no? Tenemos la contradicción de naciones oprimidas, bueno, como Perú, imperialismo. Bueno, ya expliqué esto, ¿no? De los monopolios que vienen y las minas que contaminan la tierra y obligan a la gente que vaya a las ciudades y viven en los cinturones de pobreza y no encuentran trabajo porque no hay industrias, entonces no hay proletariado, digamos, industrial, por lo menos. Hay gente, claro, que puede trabajar en un chifa, en un casino, ¿no? Hay gente que puede trabajar en una discoteca, pero para que se vaya a una sociedad socialista realmente se necesita, se presupone que tiene que haber un alto grado de las fuerzas productivas, ¿sí? No significa pobreza, socialismo, por si acaso, ¿ah? Significa que la sociedad tiene que producir riqueza material y tiene que tener la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, la transición, como digo, tiene que ser una unión de clases, de proletariado y burguesía nacional, para acabar con los monopolios y construir toda esa base material que se necesita para recién pasar a una sociedad socialista. ¿Ok? Bueno, dice pequeños productores de mercancía, revolución democrático-burguesa está a la orden del día en este momento entonces. ¿Sí? Perfecto, entonces vamos a ver aquí. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a este evento. Ahí está mi correo electrónico para los que quieran ser expositores acá, por favor. Yo no soy un genio ni nada, simplemente estoy acá exponiendo esto, pero yo quisiera que más personas me apoyen. Entonces, si eres un docente que sabe estos temas y puedes dictar cualquier tema, Hegel, idealismo, todo lo que quieras, me pueden escribir al correo los que quieren colaborar. Obviamente, pues son eventos gratuitos, ¿no? Si tú quieres ser un colaborador de nuestra comunidad filosófica, bueno, puedes invertir $10, me puedes escribir por privado al grupo, yo voy a mandar mi link, te puedo dar un certificado de participación, por ahí nos podemos reunir en Zoom también, todos los que se animen a esto, y puedes ser expositor de esto, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a habilitar un poquito, no sé si podemos, vamos a ver si podemos habilitar el chat este momento para leer sus preguntas. Vamos a ver. Sí, van a haber otras exposiciones también. Estoy pensando hacer una exposición sobre el problema de la mujer. Después podemos ver las ideas de la democracia, si realmente son verdaderas, son falsas. Podemos discutir muchas cosas más aquí, ¿no? Entonces, bueno, el que quiera pues hacer alguna consulta ahí, me la puede dejar al chat. Gracias, gracias, me dicen. Perfecto, perfecto. Vamos a ver, dice, algún día el proletariado de desarrollar, estamos entonces a apoyar a la burguesía entonces otra vez. Miguel dice, estamos por apoyar a la burguesía otra vez. Ojo, hay dos clases de burguesía, ¿no? La burguesía nacional, que está oprimida, y la burguesía que controla todo, que son los monopolios, que están atados al capital financiero. Entonces, ahorita los pequeños empresarios, los ambulantes y lo que llamamos pequeña burguesía y mediana y los pequeños productores de mercancía son lo que más abundan en el Perú en este momento y en los países de Latinoamérica. Entonces, hay insuficiente en realidad proletariado porcentualmente. Y es más, me atrevería a decir que el proletariado vive bien, porque tiene su trabajo en el Estado y es ingeniero y tiene sus suelditos, tiene su tarjeta de crédito. Claro que hay gente que está mal también, que son el 60% seguro, pero, pero lo que hay más en este país son pequeños productores de mercancías y obviamente si esa transición democrático-burguesa lo dirige la burguesía, obviamente va a quedar ahí nomás, en revolución burguesa.
de pronto sea algo como que somos andinos y vamos a llegar acá al poder con nuestras empresas y todo. Y ¿sabes qué? Pero después hay que ir al socialismo. No, 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 ya no, aquí nomás. Vamos a hacer el imperio inca acá y vamos a invadir otros países. Si no, vamos a explotar a nuestro pueblo, vamos a explotar a la gente que está en otros países y así vamos a agarrar plusvalía, ¿no? Entonces, por eso la clase más consecuente no es la pequeña burguesía ni la mediana, porque es una clase muy débil, en realidad. La que tendría que dirigir ese proceso es la clase trabajadora, ¿no? Eso es lo que quise decir. Pero no se puede crear el socialismo de la pobreza, por favor. O sea, tiene que haber acá una base material y hay que analizar científicamente las cosas, no con el materialismo mecanicista, porque Marx dijo de que el punto A es el capitalismo, el punto B es el socialismo, y hay que ir así mecánicamente, sin estudiar la realidad actual, sin hacer un análisis, sin hacer tu tarea, pues. Entonces, por eso digo esto, que hay que ser científicos para analizar, no mecánicos, ¿ok? A ver, ¿qué más preguntan? Un abrazo, un esfuerzo. ¿La pequeña burguesía también explota? Por supuesto que sí, porque explota por la anarquía en la producción, porque están explotados ellos también por los monopolios, ¿sí? Están explotados por los monopolios. Por eso ellos tienen que explotar a los trabajadores para poder ganar alguito, porque sus fuerzas productivas están contenidas. Por eso se tiene que acabar con los monopolios, ¿ok? Y sí, tenemos que hacer que buena parte de esa burguesía se enriquezca, o sea, los pequeños productores de mercancías se enriquezcan para que hagan fábricas, que produzcan zapatos, ropa, que produzca todo tipo de mercancías para tener una base material para después de ahí ir al socialismo, ¿sí? Así tiene que ser. Ok, los grupos económicos, claro, ellos serían, digamos, la burguesía compradora y financiera que domina. O sea, no es el presidente acá el que manda, el que... No, 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 ellos son los que dominan. Si el presidente intenta hacer algo que vaya contra sus intereses, ellos tienen bastantes mecanismos para impedir que eso suceda, ¿no? Miles de mecanismos, ¿no? Para que el que se atreva a ir contra sus intereses, pues sea expulsado del gobierno en todo caso. Y eso yo creo que el pueblo lo va a ir entendiendo poco a poco, ¿ok? El marxismo es filosofía científica, sí, claro. ¿Cuáles son las diferencias entre el positivismo? Bueno, el positivismo se basa en los avances científicos, sobre todo de la mecánica newtoniana, y se pone como que en el medio del materialismo y el idealismo, pero al final le hace el juego al idealismo, ¿no? Al ponerse en el medio. Parece que la caída de la URSS no significó mayor cambio de programa. Bueno, tenemos que entender que las revoluciones que han habido han sido intentos de la humanidad por crear sociedades sin clases, ¿ok? Intentos de la humanidad. Entonces hay que verlos así. En la URSS, por ejemplo, sí, se cometieron errores. Parte de ser científico es criticar también algunas cosas, ¿no? No quiere decir que yo soy materialista y como tengo mi grupito, que somos de izquierda y todo, voy a apoyar a Cuba, a Venezuela, que no siguen el programa de Marx, dicho sea de paso, ¿no? Tampoco Corea del Norte, que sería una monarquía feudal, o sea, no siguen lo que yo estoy mostrando acá, ellos tienen sus propios programas y se acomodan al sistema, nada más, ¿ok? Productores, me dicen ahí, parece, ok, me dicen, ¿por qué no se puede crear una comuna en una sociedad capitalista? ¿Qué lo impide? Justamente la ley del capitalismo. ¿Cuál es esa ley? De obtener ganancias, ¿ok? Entonces no puede haber cooperativismo cuando está de lleno la ganancia. Y aparte, hay muchas fuerzas que te van a obligar a que esa cooperativa o comuna pues tenga un sistema capitalista. O sea, no vas a poder, sin cambiar el modo de producción, no vas a poder crear intentos socialistas. Inclusive cualquiera que intente cambiar desde el mismo sistema, desde el mismo modo de producción, quisiera hacer un cambio así de naturaleza socialista, alteraría la economía, se movería la tasa de interés, la inflación, o sea, es prácticamente imposible y hay muchas fuerzas que van a impedir que haya un cambio. Más bien esas fuerzas van a hacer que se mantengan las cosas tal como están. Realmente ningún cambio trascendental se ha hecho por las elecciones, ¿ok? Ningún cambio trascendental. No conozco en todo caso
alguna transformación que se haya hecho así grande a través de las elecciones, no conozco, ¿ah? ¿Ok? Yo creo que tienen que ser millones de personas con la conciencia de cambiar las cosas, el mundo tal como es, que se unan para hacer realmente los cambios necesarios, ¿sí? A ver, ¿qué más? Bueno, ya me están dejando un poco. Ahí dice, un socialismo moderno adaptado a nuestros tiempos. Socialismo moderno. Suena a socialismo del siglo XXI, ¿no? De Correa, Chávez. Eso no es, eso no es socialismo científico, eso es socialismo romántico, ¿no? En todo caso, ¿ok? Socialismo científico va por cambiar el modo de producción, ¿ok? O sea, la base económica. No solo hacer una reforma dentro del sistema, eso no va a provocar mayores cambios realmente. La democracia es una falacia, sí, realmente sí, pero digamos, analizar sus argumentos y quizás en otra clase podamos hacer una disección de la democracia y de todas sus ideas de libertad individual, propiedad privada, que somos libres, que es el mejor sistema que hay, que la democracia se opone a la dictadura y es mejor vivir en democracia. O sea, hay varios argumentos que son falaces, tienen trucos ahí, que habría que en otro seminario explicarlo a detalle porque requiere eso una disección más profunda. ¿Ok? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas las personas por haber participado en esto. ¿Ok? Voy a estar dando el link. No sé todavía a qué va a ir este grupo. Realmente esto ha sido un experimento, una primera clase. Los voy a invitar al Facebook primero desde el grupo. Después quizás podamos plantear otra clase. Los que quieren certificado, pues ahí voy a dejar mi link también para hacerles un certificado de participación. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por asistir y nos vamos a estar viendo pues en un próximo seminario. Bueno, son las 10, ya 2 horas me he tomado, así que muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, gracias.